Existen motos que destacan por algo más que por sus prestaciones o su equipamiento. Destacan por las experiencias que puedes vivir encima de ellas. La Yamaha Tenere es el ejemplo perfecto, una moto que ha brindado miles de aventuras memorables a lo largo de sus muchas décadas de historia. El modelo 2020 solo se ha llevado elogios, aunque para llegar a tal nivel de sofisticación tendrían que perfeccionarse durante varias generaciones. De hecho, su historia comienza mucho antes, con la Yamaha XT500, una potente moto todoterreno que sería la génesis del segmento trail. Prestacional en carretera y versátil fuera de ella, siendo más completa que una moto de enduro al uso. No se quedó en una simple moto de aventura, de hecho gozó de cierta fama entre los adinerados propietarios de grandes haciendas en el mundo rural. Hasta el punto que el gobierno colombiano llegó a prohibir las importaciones de este modelo por ser la moto favorita entre el narcotráfico, siendo imposible capturarlas entre las sinuosas calles y frondosas selvas de Colombia. Su desempeño en los Rallys Raid se hizo legendario, siendo la montura de Thierry Sabine. El por aquel entonces piloto conducía una XT500 durante el Rally Avillán-Niza, cuando por un error de navegación se perdió durante días en el desierto del Teneré, una de las regiones más inhóspitas del desierto del Sáhara. Después de varios días a la deriva, fue rescatado con un hilo de vida. Pese a ello, no pudo evitar enamorarse de tan bello paraje, el cual consideró digno de un rally. Tras ello, se convirtió en el promotor del Rally París-Dakar, el más duro del mundo. Durante las primeras ediciones del Dakar, las XT500 y su evolución, la XT550, fueron las más populares monturas para atravesar el desierto. Los pioneros del Dakar hacían profundas modificaciones en estas XT. La moto se prestaba a ello, gracias a su simpleza y su mecánica accesible. Había una enorme demanda latente por este tipo de aventureras, y mientras que marcas como BMW perfeccionaban el segmento trail con motos como la R80 GS, los japoneses permanecían ajenos a esta demanda. La división europea de Yamaha no se mostraban ajenos a esta tendencia. En 1981 presentaron en Iwata la idea de fabricar una moto enfocada a las aventuras más extremas, tal y como los participantes del Dakar modificaban. Los japoneses fueron tomados por sorpresa, ignoraban completamente esta demanda. Aún así, se pusieron manos a la obra para desarrollar una moto de este estilo y ponerla a la venta tal cual en los concesionarios. Las especulaciones fueron varias, se habló incluso de una bicilíndrica, pero finalmente se tomaría la base la archiconocida XT550 para presentar al fin lo que sería la primera motocicleta de segmento Adventure de Yamaha, la XT600 Tenere. Tomaba el nombre del desierto en el que Sabine había estado al borde de la muerte, una clara intención para lo que estaba diseñada esta máquina. Yamaha en ningún momento pensó en vender una cantidad ingente de Tenerés. Su intención era representar la marca en un segmento que había alcanzado una popularidad brutal. Este fue el error más agradable que pudo cometer Yamaha. Ni ellos mismos imaginaban que la Tenere se convertiría en el modelo de Yamaha más vendido en Europa y la moto más vendida en Francia. La primera Tenere estaba pensada de una manera muy inteligente, utilizaba el mismo bloque que la XT550 remodelado hasta alcanzar los 600 centímetros cúbicos. ¿Por qué utilizar un propulsor tan veterano en una moto tan especial? Los Rallys Raid premian la regularidad por encima de todo, por ello la fiabilidad es la punta de lanza en estas motos. Este motor es irrompible y en el hipotético caso de romperse, puede repararse en cuestión de minutos gracias a su simpleza y su accesibilidad mecánica. Aunque veterano, el propulsor tenía mucha chicha. Pese a unos aparentemente pobres 43 caballos de potencia, los entregaba a muy bajo régimen, proporcionando una buena aceleración, mientras que la velocidad punta de 160 km/h no era para nada desdeñable. Su mastodóntico depósito de 30 litros permitía recorrer cerca del medio millar de kilómetros, ya sea por carretera, bosque, montaña y por supuesto desierto.
La suspensión estaba a otro nivel, monoamortiguador trasero y horquilla asistida por aire con un recorrido de 255 milímetros. La rápida evolución del segmento hizo que la Teneré fuese renovada tan solo 3 años después. La Teneré del 86 se había retocado para desarrollar 46 caballos, mientras que el depósito se había reducido hasta los 23 litros para hacerla más manejable. La mejora más esperada era el arranque eléctrico, ya no era necesario arrancarla con una patada. Pero por aquel entonces el Dakar era un verdadero gallinero, se había convertido en la carrera más popular del mundo y las fábricas estaban invirtiendo millones. A la Teneré le costaba plantarle cara a las motos bicilíndricas. El complejo que sufría Yamaha respecto a sus competidoras los forzó a realizar un intento a la desesperada con la Yamaha FZT 750, un prototipo de las que se produjeron poquísimas unidades y que montaba el motor de la FZR 750. Montar un motor de Superbikes no fue lo más inteligente, el excesivo peso hacía que se hundiese entre las dunas. Para Machinery, en 1987 la cilindrada se aumentaría hasta los 900 centímetros cúbicos. Al siguiente año se materializaría la tercera generación de la Teneré de calle, poniendo en los garajes de todo el mundo la evolución que estas motos habían sufrido en los últimos años. La XT600Z del 88 heredaba de la FZT su semicarenado integrado a la perfección con el depósito de 23 litros. Su grupo óptico bifaro recordaba los mencionados prototipos, mientras que su mecánica había sido revisada en profundidad, haciendo especial énfasis a su refrigeración. Se había modificado la cabeza del cilindro, instalando unos aletines de mayor tamaño y reubicando el sistema de lubricación y el guardabarros delantero para facilitar la entrada de aire al motor. La moto fue un éxito arrollador y lo que los usuarios pedían durante años. De todos modos, Yamaha no usaría esta moto para correr el Dakar, seguiría utilizando prototipos. Eso sí, se olvidarían de los motores de Superbike para montar un monocilíndrico de 750 centímetros cúbicos. La bautizarían como YZE 750 Teneré y solo se fabricarían 8 unidades, siendo la primera montura de Stefan Peter Hansel, la mayor leyenda de la historia del Dakar. En Japón ya estaban pensando en fabricar en masa una moto del estilo de la IZE, así se gestó la XTZ 750 Super Teneré, poniendo a disposición del público un modelo que seguía la línea de las monturas oficiales. La Super Teneré era una aventurera de verdad, sus 2 cilindros y su motor sustancialmente más grande permitían largas travesías a ritmo alto sin que su propulsor fuese demasiado apretado. Además, el conjunto entero era más grande, confortable y permitía mayor protección aerodinámica, puntos clave para pruebas basadas en la resistencia. Sus dimensiones eran exactamente iguales al del prototipo de competición, mientras que su chasis doble viga permitía soportar grandes esfuerzos sin comprometer el conjunto. Por otro lado, la pequeña Teneré seguía en el catálogo, introduciendo una nueva generación en 1991, sufriendo un restyling estético en 1994. Esta cuarta generación buscaba ser más versátil y divertida que la Super Teneré, sin dejar atrás los avances técnicos. Montaba un propulsor de 660 centímetros cúbicos de un solo cilindro y 5 válvulas. Mejoraba de manera sustancial sus prestaciones sin perder la sencillez y fiabilidad que caracterizaba a la gama. El conjunto era más compacto, con depósito de apenas 20 litros y recorridos de suspensión más cortos. Las Teneré noventeras sufrieron una grave enfermedad, una epidemia que afectó a todo el segmento trail. Se civilizaron. Los fabricantes se dieron cuenta de que los usuarios utilizaban sus trails principalmente en asfalto y ocasionalmente tocaban alguna pista. La Teneré no era una excepción, estaba deliberadamente aburguesada y sí, era bastante polivalente y mejor moto para el uso que le brindaban sus usuarios, pero había perdido parte de su identidad. El mercado no era el mismo que en 1983 y tanto la Teneré como la Super Teneré fueron descontinuadas en 1999, aunque nunca estuvieron muertas.
A comienzos de siglo apenas había aventureras puras. BMW tenía un catálogo decente de trails, mientras que el Rally Dakar se había convertido en una verdadera copa KTM. Muchos usuarios estaban indignados con esta situación, entre ellos Takeshi Higuchi, planificador de productos de Yamaha y el encargado de resucitar la Teneré en 2008. Este modelo era toda una declaración de intenciones y una muestra de rebeldía. El propio Higuchi criticó la industria, incluyendo la propia Yamaha. Alegó que habían nacido trails increíbles, con un nivel de sofisticación inimaginable, pero se habían olvidado de la esencia del sector, especialmente en las de mediana cilindrada, más versátiles y divertidas que las dominantes maxi trails. La XT660Z Teneré del 2008 era lo que todo aventurero esperaba, una moto eficaz en carretera e imbatible fuera de ella, una trail de la vieja escuela con una potencia suficiente para realizar rutas a ritmo endiablado, pero sin necesidad de llamar a una grúa cuando la moto se queda atorada. El bloque del motor no tenía grandes novedades, los esfuerzos estaban enfocados en sus capacidades dinámicas y su funcionalidad. Por ejemplo, en una de las pruebas de esta moto se recorrieron 1000 kilómetros con 30 kilos de lastre colgando de la trasera de la moto. Una vez terminaron, los pilotos de pruebas exhaustos alegaron que era más fácil calibrar al milímetro las suspensiones de una superbike que realizar tal tarea. Normalmente el motor es una de las últimas partes en ser ensambladas en la cadena de montaje. Sin embargo, en esta Teneré el bastidor es montado alrededor del propulsor, aportando un extra de rigidez. Su estética seguía fiel a la original, pero con mejoras notables. Por ejemplo, los protectores de la carrocería venían integrados, algo de agradecer en una moto con tendencia a caerse. Incluía herrajes y era cómoda para piloto y pasajero. Sus 183 kilos en seco la convertían en un verdadero juguete y una vuelta a los orígenes. Por otra parte, también ha sido resucitada en 2009 la Super Teneré, aunque esta sí que ha cambiado radicalmente. Cuando fue concebida, Yamaha puso especial énfasis en realizar una base con gran índice de mejora. De hecho, esta moto se sigue vendiendo a día de hoy con unas posibilidades infinitas. Al contrario que su hermana pequeña, la Super Teneré está más enfocada en encarar maxi trails como la BMW R1250 GS o la Triumph Tiger Explorer. A diferencia de sus competidoras, la Super Teneré tiene un acabado más básico en virtud de unas mejores capacidades aventureras. Tiene un gran bicilíndrico en línea de 1200 centímetros cúbicos con transmisión final por cardán, algo muy demandado en este segmento, desarrollando la respetable cifra de 120 caballos. Otro atractivo a tener en cuenta es su precio, no llega a 14.000 euros en su versión más básica, muy por debajo de sus competidoras directas. Pero si una moto se merece ser la protagonista, esa es sin duda la nueva Yamaha Teneré 700. Es radicalmente diferente y a su vez es lo mismo que la primera Teneré. ¿Cómo es esto posible? La primera Teneré utilizaba la XT como base, una moto fiable y terriblemente aprovechable, realizando una versión aventurera de la misma. La nueva Teneré 700 hace lo mismo con nada más y nada menos que la MT-07, las superventas del mercado español. Tenemos así uno de los motores con más recorrido del mercado actual, un bicilíndrico de 689 centímetros cúbicos capaz de superar holgadamente los 70 caballos de potencia. En dicho propulsor se ha debidamente modificado la inyección y adaptado su transmisión final para mejor provecho de sus capacidades aventureras. Los elementos mecánicos van ensamblados sobre un curioso chasis tubular de acero de doble viga, diseñado para ser compacto sin perder robustez. De hecho, el propio subchasis va soldado al chasis. Aún así, la diferencia de peso respecto a su versión anterior es mínima, todo un logro si tenemos en cuenta que su chasis es mucho más complejo y su motor sustancialmente más grande.
La parte ciclo corre a cargo de una horquilla invertida totalmente regulable de generoso recorrido, mientras que el monoamortiguador trasero dispone del sistema de bieletas típico de una moto de rally, montado sobre un ligero basculante de aluminio. Las medidas de las ruedas son típicas de una moto de enduro, 21 pulgadas para la delantera y 18 para la trasera, calzando unos neumáticos mixtos, aptos tanto para carretera como fuera de ella. ¿Y tú? ¿Crees que guarda la esencia de las Teneré originales o sin embargo piensas que ha perdido identidad? Me gustaría que dejaras tu opinión en la caja de comentarios. Por suerte, no sería la última dakariana en revolucionar el mercado, pero para ello tendremos que esperar a otra entrega de Máquinas Legendarias.